como les decía, esta obra es fundamental. A William James se le ha caracterizado como el padre de la psicología, al menos en el continente en el que habitamos, el continente americano. Sin embargo, pues, como sabemos, en la historia de psicología hay varios personajes fundamentales, en Europa, por supuesto, y lo que hemos estado analizando y estudiando también en los últimos días, que tiene que ver con investigadores, investigadoras, tanto desde Europa, lo que hemos heredado en el continente americano. El objetivo, como les decía, de presentar esto es que conozcan los interesados en ciencias sociales y ciencias del comportamiento, que conozcan algunos de los aspectos generales de esta obra. Es una obra que consta de 2 capítulos. En la versión en español tiene un poco más de 1000 páginas, entonces imaginarán que no es una cosa sencilla poder charlar, dialogar de esta obra. Yo creo que esta obra nos daría muy bien para todo un seminario, porque allí se plantean cosas fundamentales de lo que hasta hoy ha evolucionado las ciencias del comportamiento y en específico la psicología. Esto por una parte. En un segundo momento trataré de hacer una lectura de un ensayo que he estado escribiendo. He aprovechado la revisión de este texto para escribir algunas ideas generales y dado que la obra tiene muchas aristas, muchas ventanas de oportunidad para la discusión, pues traté de no salirme de un cauce que nos va a permitir eficientar también la discusión y la exposición. Entonces, al final leeré algunas cuantas páginas, trataré de hacer eso no de una manera monótona, sino voy a ir leyendo algunos de los párrafos que estoy ensayando y comentaré algún par de detalles. Bien, ese en un segundo momento. Y como les decía, en este primer momento voy a dar a conocer algunos detalles biográficos de James, algunas características también de la obra, del momento histórico en que se escribe, y mostrarle también algunas frases célebres, podríamos decir. He rescatado algunas joyas también del libro, he estado revisando tanto el libro directamente como obras que comentan el libro de James. Bien, permítanme, voy a poner aquí mi cronómetro para no tomar más tiempo del que está propuesto. Bien, entonces les decía, vamos a ver esta parte biográfica. William James nace en Nueva York en 1842 y muere en New Hampshire en su casa de verano en 1910. De una familia, pues podemos decir, aburguesada. William James tiene un hermano que fue escritor, novelista, que vivió mucho tiempo su hermano me refiero, en Europa, y ahí se formó. William James comenzó sus estudios de medicina en Harvard, en la escuela de medicina, y en varias ocasiones se vieron truncados estos estudios. James también tenía una inclinación muy sensible hacia las artes, la pintura en especial, y estuvo bajo la tutela de algunos maestros en Estados Unidos. Sin embargo, su padre lo forzaba a que se acercara más bien a un oficio más científico, y por eso lo impulsó por la medicina. Como les decía, trunca sus estudios en un par de ocasiones, no finaliza su formación de medicina en un periodo continuo de tiempo, sino que lo fue haciendo de manera seccionada. Una de las veces que trunca sus estudios es porque hace una expedición con Luis Agassiz, que es un geólogo naturalista, que hace una expedición al Amazonas. Allí estuvo por algunos meses James, y yo creo que esto le permitió también de una u otra manera entender varias de las inquietudes relacionadas con la naturaleza humana posteriormente, pero yo creo que también ahí comienza a plantear algunas de las raíces que va a desarrollar desde el punto de vista de la fisiología. En 1872
el filósofo, porque después se comienza también a caracterizar como filósofo, inició en Harvard su carrera docente, donde, como les decía, daba cursos de fisiología, psicología, biología y filosofía. Al paso de los años comenzó en alguna de estas cátedras como ayudante, no obstante, años después se convierte en titular de alguna de estas cátedras, en especial de filosofía. Era tan atrayente su manera de exponer ciertas temáticas que muchas veces tenían que abrir auditorios físicamente más grandes para que las personas pudiesen ingresar y poder escuchar en lo que en ese momento pues ya era un erudito, y donde se puede decir que se dieron las primeras clases de lo que hoy conocemos como psicología. Casi a la par de lo que estaba haciendo Wundt en Europa, el propio James establece también el primer laboratorio de psicología en Harvard, 1875. Realiza constantes viajes a Europa, aprende italiano, alemán y francés. Su padre lo llevó en varias ocasiones y posteriormente él ya en su vida adulta como catedrático, como científico, visita varias universidades, entre ellas en Italia pasó también algún momento. Sufría de algunas enfermedades que por el agreste clima de Nueva York, pues él trataba de buscar otras latitudes que fuesen un poco más familiares y más benévolas con sus estados de salud. Sufrió en algunas ocasiones algunos ataques nerviosos, como se denominaban en ese momento, y estuvo con algunos pensamientos hasta suicidas en alguna ocasión. Escribe, entre otras obras, nos vamos a estar concentrando en principios de psicología, pero escribe algunas obras también de relevancia, como La voluntad de creer, donde discute el fenómeno de la fe desde la psicología. En 1902 también escribe Las varias formas de la experiencia religiosa. Estaba muy interesado en conocer, en saber por qué las personas ejercen o creen en lo que creen. Comienza, como les decía, en esta vida mucho más academicista, se puede decir científica, experimental, pragmatista. Después ya se le acuña esta etiqueta de ser el padre también del funcionalismo en psicología. Sin embargo, siempre también tuvo una alternancia con algunos temas metafísicos, y él es miembro fundador del Metaphysical Club, y nada menos que uno de sus miembros, entre los miembros se encontraba Charles Peirce, también fue un especialista en hermenéutica. Entonces, a James se le puede calificar de muchas cosas. Yo creo que se puede resumir en un hombre creativo, siempre con mucho carisma, pero con una personalidad variable, porque en algunas ocasiones tanto que llegaba a estos momentos de oscuridad, de desánimo. Sin embargo, siempre estaba muy dado a la discusión filosófica, como les decía, del empirismo radical. Por cierto, que él escribe algunos ensayos sobre el empirismo radical en 1900, 1905. Y como ven aquí en este cuarto punto, algunos de los temas de este ensayo, este conjunto de ensayos, es temas como ¿existe la conciencia? ¿Cómo pueden dos mentes saber una cosa? Estos son los títulos de algunos de estos ensayos que componen el tema del empirismo radical, el lugar de los hechos afectivos en un mundo de pura experiencia. Entonces, como les decía, James se caracteriza por esta capacidad de poder estar pisando y dialogando diferentes temáticas, aunque siempre el hilo conductor, me parece, según lo que he leído, revisado, inclusive en la obra, pues es esta especie de psicofisiología, cómo algunos aspectos de la fisiología nos pueden dar claves, pautas explicativas acerca del comportamiento. Como ya les había dicho, se le encasilla también dentro de una tendencia teórica conceptual, que es el pragmatismo, y por supuesto el funcionalismo. Permítanme, aquí
Vamos, esta es la portada, el original de la obra que estamos presentando el día de hoy, Principios de Psicología, de William James. La obra en realidad fue escrita entre 1880 y finalmente vio la luz ya en la imprenta a través de su editor, Henry Holt. Por cierto, ahí encontré algunos artículos donde hay intercambio de cartas entre Holt y James, porque James se atrasó en varias ocasiones con la promesa de entregar este material, pero como era un material muy abarcante, pues siempre estuvo posponiendo la fecha de entrega. Y esta es la portada original de la obra. Como les decía, esta obra se escribe más o menos en una década. También cuando James viaja a Europa, lo hace con la intención de tener un poco más de tiempo y aligerar la carga que tenía en su trabajo docente y de investigación en Harvard. Y por eso tomaba como algunos momentos y aprovechaba para hacer esto. Y parte de esta dinámica, de este viaje constante entre Nueva York, Francia, Italia, Europa, inclusive Londres, pues dio pauta para que hoy se conozca esta obra. Principios de Psicología se convierte en la primera obra que promueve la psicología como una disciplina científica independiente en el continente americano. Que por cierto, hay una anécdota que cuando Wundt revisa Principios de Psicología de James, dice, pues está muy bellamente escrita la obra, pero eso no es psicología. Ustedes saben, siempre que nosotros hacemos algo, ya sea que proponemos algún ensayo, algún escrito o la misma tesis, siempre va a haber voces que nos van a criticar o que van a poner en tela de juicio lo que estamos haciendo. Pero yo considero que esto es también un diálogo fructífero porque el conocimiento, la ciencia avanza también a partir de este tipo de críticas. La obra también se puede clasificar como un compendio de historia de la psicología, donde la fisiología, como ya les decía, es la piedra fundamental a partir de la cual se van distinguiendo algunos temas relevantes, como les voy a enseñar ahorita al menos les voy a mostrar el índice de esta obra. Y como ya les decía, también es bien interesante que a los que les interese se puedan acercar a esta obra que se titula Ensayos sobre empirismo radical. Es muy, muy interesante también. Continuamos. Y como podrán ver, la obra es profusa, se compone de 2 tomos, pero tiene temas tales como, y comienza a mí lo que me atrae de esta obra también es que James se preocupa también por ser claro, y creo que hereda en parte esto a lo que se dedica su hermano, que es a la literatura, tal cual. James hereda esta manera un tanto literaria de poder expresar lo que pudiese ser una literatura mucho más fría, como es a veces la literatura científica. No obstante, James procura acercarnos también a una narrativa mucho más llevadera a la hora de leerlo. Este libro es una parte mucho más ampliada de un manual que James ya le había propuesto a su editor Holt. Y acá se preocupa por extender ese manual, en el cual ahí en Harvard se utilizó para los primeros cursos de psicología y se siguió utilizando al paso de las décadas como un texto fundamental. Entonces, ustedes encontrarán, voy a hacer un poco de zoom acá para que puedan ver mejor, podrán encontrar temas tan diversos como, les decía, el campo de la psicología. James comienza acá haciendo una conceptualización, como se los voy a leer más adelante, una conceptualización acerca de lo que él entiende y lo que él espera que se entienda por psicología, que es una cuestión muy cercana a la vida mental. Como también les decía, hay partes en las que James tiene que partir desde un enfoque fisiológico para comenzar a elaborar una narrativa mucho más desarrollada acerca de lo que él está proponiendo como los principios de psicología, de la mente, de los hábitos,
de las costumbres, etcétera. Y como se podrán dar cuenta, este James aquí está hablando más bien como un fisiólogo y después ya comienza a tomar otro tipo de narrativa. Y a pesar de que en esta parte podemos encontrar conceptos como acto reflejo y otros que son muy interesantes y que puso en boga la fisiología, a pesar de eso, de esos tecnicismos, James hace todo lo posible para que el lenguaje sea muy accesible a pesar de ser académico. Trata aspectos como la vista, el oído, el olfato, el tacto, y todo esto tiene que ver también con la experiencia del organismo, ¿no? Del cerebro, cómo procesa algunos, la experiencia externa, y para ello tiene que proponer la composición de lo que él considera que es parte de la vida mental. Después comienza a hacer este entretejimiento que yo creo que es una de las partes más relevantes y lo que a mí más me ha llamado la atención y que ustedes podrán encontrar en este libro es esta conexión fisiológica con un tema que muchos mencionamos en psicología, en la carrera, pero pocas veces nos detenemos a conceptualizar y a discutir. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la conciencia? Entonces, uno de los aportes, si ustedes se quieren acercar a una conceptualización puntual, a una discusión profunda de ese momento acerca de la conciencia, lo pueden hacer a través de los principios de psicología de James. La conciencia del hombre, limitada a los hemisferios, sigue, como ustedes se podrán dar cuenta, sigue hablando acerca de la conciencia, pero supeditada a aspectos fisiológicos. Habla sobre la restitución de la función, corrección final del esquema de Maynard. Como siempre les decía, siempre que existe este ejercicio de acrecentar el conocimiento, pues hay que discutir con diferentes posturas, inclusive aquellas con las cuales no estamos de acuerdo. Sobre algunas condiciones generales de la actividad cerebral. Él llega a entender que el cerebro y el sistema nervioso son una parte fundamental para poder conocer lo que él posteriormente también le interesa, que son los hábitos. Habla también acerca de la teoría del autómata, las razones y las críticas que hace a esa teoría. La teoría de la materia psíquica, y así va avanzando en todos estos temas. La fisiología, también él ahí tiene que tomar una postura para hacer una defensa de cómo la fisiología, con todos estos argumentos desde la ciencia natural, aporta para el posterior estudio experimental de la conducta. Habla acerca de algunos estados de la mente para seguir asociando, por supuesto, al tema que le interesa, que es la conciencia. Él se plantea y con estas preguntas da pauta para seguir desarrollando la discusión. Habla de mente o de mentes, que en algunos comentaristas, algunos críticos han propuesto que cuando James habla de mente y de conciencia parece que está haciendo una sinonimia que los pone como iguales, aunque yo noté algunas diferencias, sobre todo en el orden de la distinción fisiológica y psicológica. Algunos también lo han criticado a James de proponerlo como un cerebralista que intenta hacer psicología. Vamos, que en esa crítica yo no vería tampoco como algo negativo, sino que son lo que ahora quizá se puede conocer como desarrollar conocimiento multidisciplinar, posiblemente. Sigue hablando sobre el curso del pensamiento, las características del pensamiento. Comienza también a hacer una discusión acerca de la conciencia y del yo. Van a encontrar también temas como la atención, la concepción, la diferenciación y la comparación, asociaciones, para aquellos también que les interesa tener una fundamentación teórica acerca de psicología experimental, pues aquí van a encontrar discusiones muy ricas acerca de esos
esos conceptos. El tema como la percepción del tiempo, también la memoria, la sensación, la imaginación, la percepción de las cosas. Bien, y la percepción del espacio, sensaciones, hasta llegar a la percepción de la realidad, el razonamiento, y déjenme ver por acá, esta parte, los instintos, los hábitos, las emociones, la voluntad, el hipnotismo, y finalmente lo que también fue como la base de otros ensayos que él desarrolló sobre las verdades, sobre preguntarse qué es la verdad o qué es verdad o qué es verdadero. Bien, esto, como pueden ustedes notar, es al menos un pequeño vistazo a lo que comprende la obra imponente de William James en Principios de Psicología. Esto es todo lo que ustedes pueden encontrar. Bien, y adentrándonos aún más a esto, ustedes pueden encontrar en esta obra al menos 4 temas relevantes, entre otros. ¿Sí? El tema de la conciencia. Cuando James habla acerca de la conciencia, tiene que comenzar a conceptualizar, y conceptualiza haciendo una distinción entre la vida mental y aspectos mucho más mecanicistas, por supuesto, de la fisiología. Pero también tiene que hacer uso de algunos argumentos desde la filosofía. Entonces, por eso James llega a hacer una comparación o a tomar esta postura, que me parece que es de Heráclito, donde dice que la conciencia es un flujo, y habla efectivamente acerca del flujo de la conciencia. Otro de los temas fundamentales que vamos a encontrar es el de las emociones. Los hábitos, y ahí es donde James procura también hacer una pausa en la discusión y detenerse para poder abordar de manera mucho más profunda, más que en otros temas, a qué se refiere con hábitos. Y ahí también podemos nosotros encontrar conceptos como la adaptación y la conducta repetitiva. Y finalmente, esto que les decía acerca de la voluntad, que también tiene que ver con este impulso del sujeto para actuar. ¿Cuál es, teleológicamente hablando, cuál es esta finalidad para que el sujeto tome ciertas decisiones, se adapte y pueda estar siempre supeditado a ciertos fines? Pero para llegar a esa discusión, pues James tiene que pasar por diferentes ámbitos, diferentes discusiones, ya les decía, desde la fisiología, la filosofía y por supuesto lo que ahora se conoce como psicología. Bien. Ahora voy a tomar estos próximos minutos, como les decía, para compartirles partes de este ensayo que estoy haciendo. Hay algunas cosas que, por supuesto, están en borrador, así que si en algún momento dado hay algún tipo de error en la lectura que estoy haciendo, pues les dejo saber que es precisamente un borrador de un ensayo que quiero publicar próximamente. No tiene título todavía, pero pues estoy formalmente discutiendo a partir de la introducción y esta discusión que existe entre la conceptualización de psicología y de mente y de conciencia. Tengo algunas citas textuales del libro de James. Cuando sean así, cuando las esté leyendo, pues voy a indicar que estoy abriendo comillas y a partir de eso continúo la lectura. Muchos interesados en ciencias sociales y del comportamiento hemos leído y revisado, si no completamente, los principios de psicología de James, si hemos sido suficientemente curiosos como para asomar la vista a alguna de estas páginas. La curiosidad siempre debe ser compartida. Para otros curiosos del comportamiento y de la mente humana, en principios de psicología podrán encontrar algunas respuestas a la definición de psicología por un lado y por otro lado, una discusión sistemática entre el concepto de mente y de la naturaleza de la conciencia, algo así como una psicofisiología. Estos argumentos tienden a marcar una pauta diferenciadora entre la psicología y otras ramas del conocimiento, pero no desdibujan toda la relación posible y fructífera, por ejemplo, con la fisiología, ya que ambas disciplinas no les resultaría conveniente un desentendimiento y separación por completo.
¿Por qué continúa siendo vigente el libro de Principios de Psicología de James? Porque el libro ya trataba desde el momento en que fue diseñado por James el ámbito de lo mental, las relaciones de este primer ámbito con la fisiología, las corrientes de pensamiento, la función de la conciencia de sí mismo, con las funciones superiores como atención, memoria, factores del razonamiento, las emociones, la voluntad, entre otros temas fundamentales para nuestra disciplina. Hay en la obra de James una intención de abordar la subjetividad partiendo de enunciados propios y más cercanos a la objetividad. Esto lo logra poniendo a su servicio la pragmática no solo como una construcción teórica conceptual, sino también como un artificio de la sintaxis para comunicar en un lenguaje familiar lo que para otros eruditos se hubiese convertido en un viacrucis de la literatura científica. Entre todos estos factores, James intenta dibujar una descripción, y aquí hago una nota al pie, en la que indico que James hace una advertencia, ya que él mismo reconoce que hay 3 métodos que le permitieron construir la lógica de Principios de Psicología. Y estas 3 metodologías son introspección, experimentación y comparación. Sin embargo, hay un hilo conductor para estas 3 maneras de proceder, que es la descripción. Pero volvamos a la advertencia, y aquí abro citas textuales de James, de la advertencia que él mismo hace. El lector buscará en vano algún sistema cerrado en las páginas que siguen. Principalmente se trata de una masa de detalles descriptivos. El mismo James, aquí comento lo que estoy leyendo, el mismo James aquí indica que él trata de hacer detalles descriptivos más que tener datos empíricos de lo que está hablando en Principios de Psicología. Bien, continúo con la lectura. Les decía que entre todos estos factores, James intenta dibujar una descripción conectora entre las funciones y relaciones del sistema nervioso humano, intentando así una experiencia pura. Esto lo intentó no sin deshacerse de su intención fundamental, una sistematización de alcance teórico sobre la mente y la conciencia. A esto, Rivière y otros autores explican que esta teoría implica A, una definición de lo mental como caracterizado por una nota esencial de finalidad. B, la identificación. Yo propondría que es una diferenciación entre mente y conciencia. C, la correspondencia de la finalidad con la utilidad adaptativa, y D, la negación de que exista un plano explicativo significativo entre la conciencia y el sistema nervioso, tal como el que proponen, por ejemplo, los psicoanalistas o los psicólogos actuales de tendencia cognitiva. Pero toda teoría tiene en sus inicios un aparato conceptual definido, para así pasar a proposiciones lógicas que faciliten el procedimiento de información que resultará en conocimiento. Esto mismo pasa en Principios de Psicología. James apertura la obra definiendo qué es lo que entiende por psicología. Y abro comillas, porque esta es la definición que propone James. La psicología es la ciencia de la vida mental. Repito, la psicología es la ciencia de la vida mental, tanto en sus fenómenos como en sus condiciones. Los fenómenos son del tipo de aquello que llamamos sentimientos, deseos, cogniciones, razonamientos, decisiones y cosas por el estilo. Cierro la cita textual de James. A James le interesaba sobre todo explicar exponiendo cuál es el papel que juega la mente en relación con la interacción creada con el ambiente, es decir, la relación, entre comillas, dentro-afuera. Aquí estoy proponiendo, por supuesto, una distinción entre lo individual y lo que corresponde a la interacción con el ambiente. Con este objetivo, intentaría responder la pregunta: ¿cómo organiza la mente los factores que provienen del exterior, llámense estos estímulos ambientales o de interacción? Otra pregunta: ¿las ideas que cognitivamente se entrelazan en la mente son solo el reflejo de los fenómenos, estos fenómenos que acabamos de mencionar y que menciona James en la definición de psicología? Otra pregunta: ¿es el individuo un receptáculo que tiene como adeudo organizar estímulos ambientales, o por lo contrario tiende a acrecentar su autonomía pragmática a partir de sus características biológicas? Son las respuestas a estas preguntas lo que
las que James aprovecha para limitar los alcances del funcionalismo en la psicología. Recuerden también, este también como una nota, ya que a James se le caracteriza como ser un funcionalista o el creador del funcionalismo, al menos para psicología, tengan en cuenta que el funcionalismo considera a la conciencia de las personas como una corriente que está en continuo cambio, ¿no? Lo que les decía también en la presentación. Estas características, esta tiene las características de ser personal, refleja las experiencias particulares de cada uno es continua, no puede ser dividida para su análisis, que es una crítica que él hacía también ¿cómo se llama? Perdón, se me fue ahorita esta tendencia que criticaba James. Los autores de esta corriente, a partir del particular interés que tienen en conocer el porqué de los procesos mentales, empiezan a preocuparse por la motivación, es decir, se preocupan por conocer aquello que nos impulsa a movernos. Sí, y yo creo que una de las preguntas fundamentales, que lo anoto acá, es cómo funciona la mente. Eso es lo que hace que James sea caracterizado como un funcionalista. Continúo la lectura recurriendo en repetidas ocasiones a las ventajas otorgadas por la fisiología. En suma, la propuesta de James es la adaptación de los procesos internos en relación a los procesos externos. Pero no todo en la mente es dado por la resultante fisiológica orgánica, y no todo lo que en la mente se produce es debido a variables provenientes del exterior. Encontrar el equilibrio entre ambas es la tarea argumentativa que en principios se puede encontrar. Proactiva es la mente que propone James, ya que no está inútilmente atada a las reacciones puramente orgánicas, pero tampoco es la calla del medio. Aquí, entonces, yo en este ensayo lo que estoy tratando de hacer es que con diferentes preguntas poder utilizar los argumentos que encontramos en Principios de Psicología para ensayar algunas respuestas. Y como verán, pues hay diferentes preguntas. La mente es un sistema funcional que elige equilibradamente cuando ésta funciona adecuadamente las exigencias del medio y las propias de su organismo. Con esto, la mente valora qué puede ser o no provechoso en cuanto a su uso y ejecución de tareas para quizás ahorrar energía. Es decir, la mente es un sistema selectivo funcional y con propósitos de conservación teleológicamente de adaptación biológica. En esta definición, pues la tomo tanto de diferentes lecturas como de la propia obra de Principios de Psicología, ¿no? La dejo acá subrayada precisamente porque me parece que allí radica un tanto la relevancia de leer este tipo de obras. Insisto otra vez en esta definición. La mente es un sistema selectivo funcional y con propósitos de conservación teleológicamente de adaptación biológica. De nueva cuenta, continúo la lectura, de nueva cuenta, tomemos otra cuestión para entender la postura de James en sus principios. ¿Cuál es la función vital que la mente quiere o debe cumplir en aras de esa adaptación biológica de conservación del individuo? El propósito se identifica en la definición de psicología que aparece en el inicio de Principios de Psicología, que es analizar, comprender, explicar y describir estos fenómenos. Será la tarea de la psicología en el proceso de maduración como disciplina. Esto será su razón de ser y en esa búsqueda científica por el conocimiento se podrán comprender la función vital de la mente, que no es otra que comprender el lenguaje con el que se nos habla. La vida mental es parte de un ejercicio inacabado que presenta oportunidades para futuras discusiones en las disciplinas cercanas al comportamiento. Este argumento entonces cumple su propósito, mostrar que no hay respuestas para la pregunta de la función vital, la pregunta que les planteé anteriormente en la lectura. Hemos entendido hasta el momento presente algunas de las funciones de la vida mental, sus relaciones con otras disciplinas, inclusive ya hemos comprendido, aunque muy escasamente, la línea a veces imperceptible entre el lenguaje de la mente y de la fisiología, contribuyendo de esta manera a la creación de un nuevo camino entre ambas disciplinas. Por esta última razón, James recorre abiertamente una brecha de correspondencia puramente fisiológica, porque es en ese terreno en que encuentra fertilidad para abonar las semillas de la psicología cognitiva
para que ésta madure a tal punto que pueda sostenerse sin el aliento permanente que le ofrece la fisiología y la biología, aunque no podrá negar nunca la relevancia de ambas nodrizas. Hay que reafirmar que James sostenía que en la psicología deberá presuponerse o incluirse una buena dosis de fisiología del cerebro. Por ejemplo, esta es una cita textual de James, y pocas veces en nuestras carreras tenemos cercanía con aspectos de la fisiología. Continúo la lectura. Con esto desvelaba sus inclinaciones, pero al mismo tiempo intentaba un balance entre los aspectos mentales y sus correspondencias cerebrales. Muchos analistas han interpretado que son los hábitos y los instintos las manifestaciones que se encuentran en la línea media entre la mente y los reflejos, entre el interior y el exterior, entre las funciones y la estructura. Son los correlatos funcionales de una estructura, ¿no? Refiriéndonos a la conceptualización de hábitos. Recuerden que otro de los temas importantes y que James se preocupa por discutir, pues son los hábitos que los podrán encontrar. Bueno, después pueden revisar aquí que no encuentro ahorita en qué parte está, pero él también, James, le pone mucha atención a los hábitos. Continúa la lectura. Los hábitos están compuestos por actos reflejo, concepto proveniente de la fisiología, pero también contienen componentes mentales. Tanto peso tuvo la fisiología en la postura de James que él mismo reconoció que habría que concebir a la médula espinal como una máquina con unos pocos reflejos. Y yo aquí pongo una nota porque esto me interesa a mí seguirlo discutiendo, ¿no? Con respecto a esta concepción que tiene James sobre la médula espinal como una máquina con unos pocos reflejos. Y yo preguntaría, ¿qué sería del sujeto si solo se manifestara como un manojo de reflejos? Y esta pregunta para mí ha sido importante porque después desarrollo un poco, o bueno, voy tejiendo la importancia y la relevancia del concepto de conciencia. Aunque cabe señalar que aquí utilizó un dejo de sarcasmo para criticar posturas puramente organicistas que intentan explicar la vida mental y el comportamiento humano. Sin embargo, esta explicación causal de la materia del sistema nervioso y sus actividades, incluidas aquellas que se han denominado como superiores, no es suficiente para postular algunos principios que respondan al por qué existe una manifestación denominada conciencia. Y esta última falencia la aprovechó de manera excepcional James para intentar explicar el papel que juega la conciencia en el comportamiento y la vida mental. Y es en este momento donde yo encuentro también que la obra de James nos da la pauta para pasar de esta parte de orden mucho más fisiológico a lo que ya hoy podemos conocer como psicología o comportamiento. Y comienza también, o yo también trato de hacer una conceptualización del término conciencia a partir de esta lectura y de otros autores. Dice, la conciencia fue el tema de mayor interés para James, pero se encontraba ante un reto inestimablemente complicado, abordar el fenómeno de la conciencia de la vida mental desde un correlato cerebralista funcional, que recuerden fue una de las críticas que se le hacía a James. La conciencia es definida por James como un proceso de una agencia selectiva. Entonces, la pregunta que en automático se deriva de esta escueta definición es, ¿qué es lo que la agencia selecciona? ¿Dicha selección tiene un fin específico? La selección que realiza la agencia, es decir, la conciencia, de una sola vía entre tantas, de un solo objeto entre tantos, de una posición entre tantas, está sujeta a los fines de cada individuo, pero también de los fines supeditados en las interacciones sociales, en este caso. Esta selección, según se ha visto, se sujeta a los resultados previos de la experiencia. Por eso la importancia del concepto de adaptación que les decía, que es uno de los temas fundamentales en los hábitos, James. Continúo leyendo. Esta selección, según se ha visto, se sujeta a los resultados previos de la experiencia de adaptación. Para aclarar lo anterior, sirva de ejemplo lo siguiente. Ayer me acontece un hecho y hoy elijo no proceder de la misma manera que ayer. Esto con arreglo a un fin determinado. Evito transitar por la misma experiencia posiblemente aversiva o, todo lo contrario, repito mi comportamiento en función de una recompensa satisfactoria. Este fue
un ejemplo, ¿no? Y puede sonar hasta puramente conductual. Lo que James intenta comunicarnos con lo que él interpreta como el procedimiento de la conciencia, yo aquí pues ensayo esta definición tomando lo que ya hemos discutido de James, que es una agencia selectiva con arreglo a fines e intereses a partir de la flexibilidad adquirida por la experiencia. Y es precisamente aquí, en esta última parte, donde pues tomo esta herencia más de tipo cerebralista fisiológica. Leo otra vez, lo que James intenta comunicarnos con lo que él interpreta como el procedimiento de la conciencia es la manera en que dicha agencia se compone por un lado y por el otro es la forma en que la agencia funciona. En pocas palabras, clasifica la conciencia entre componentes y procedimientos. Rivière y otros autores apuntalan la definición indicando que la conciencia es un órgano mental que ejerce sus funciones selectivas precisamente gracias a que es capaz de explicitarse sus propios fines. Ya casi termino y cierro con estos párrafos. Para sorpresa de propios extraños, James define la conciencia primero tomando impulsos desde la crítica y después se decanta hacia su objetivo descriptivo. La concepción de la conciencia como una forma del ser puramente cognitiva, dice James, que es la forma preferida de verla en muchas escuelas idealistas de pensamiento, tanto antiguas como modernas. Esto es, dice James, esta es una cita de él, es antipsicológica esta conceptualización de la conciencia. Toda conciencia realmente existente se presenta a sí misma como una lucha en favor de unos fines, muchos de los cuales no serían tales fines si no fuera por su presencia. Sus poderes cognitivos están sobre todo al servicio de esos fines. Lo pueden encontrar en la página 144 de la versión castellana. Finalmente, pues aquí sigo, me acerco ya al menos al fin de esta parte del ensayo. Los fines que la agencia selectiva persigue se traducen en posibilidades. Y es por ello que la conciencia requiere de todo un aparato funcional, cognitivamente hablando, que le permita acercarse a certezas. No obstante, el alcance de certezas en la mayor parte de la vida mental es prácticamente inviable, dada la contingencia propia de la vida natural, la vida humana y la interacción con lo que ahora conocemos como sociedad. Con este primer acercamiento a la definición de conciencia surgen otros rodeos que en forma de preguntas aluden a ¿cuándo la conciencia se manifiesta en el individuo? ¿Cómo nos concientizamos de nuestra propia conciencia? ¿La conciencia tiene características similares a otras entidades o manifestaciones de la vida mental? ¿Es la cognición una parte de la conciencia o es la cognición el reflejo entero de la conciencia? Vayamos por partes. La conciencia solo se hace a sí misma cuando el sujeto se encuentra en un estado meditativo o dubitativo, también dice James. Y aquí yo planteo un ejemplo, que no pensemos en ese estado dubitativo, meditativo, como lo vemos en el budismo o en el yoga, ¿no? Por poner un ejemplo. Más bien, aquí se hace alusión a que la actividad de la conciencia se hace presente cuando se encuentra en tareas no cotidianas, no automatizadas. Hasta el momento en que James planteaba sus argumentos y hasta este momento la conciencia, si es un montaje externo al sistema nervioso que sirve como auxilio para ordenar el sistema complejo o si es una sustancia orgánica o si es una manifestación espiritual. Es decir, todavía estamos debatiéndonos en qué es la conciencia, si se puede localizar, cuáles son sus principales manifestaciones, cuáles son sus características. Lo que quizás sí se puede argumentar es que el fenómeno de la conciencia puede ser el resultado de la actividad cerebral en la que participan elementos de la química y, por supuesto, que hace patentes la forma de pensar de James como una psicofisiología funcional de la vida mental. Bien, pues hasta aquí me gustaría dejar esta parte. Este es lo que llevo de avances a partir de leer esta obra, de revisarla y también como un intento de compartirles qué es lo que ustedes como estudiantes o especialistas en ciencias del comportamiento pueden encontrar en una obra como la de James. Y finalmente les dejo aquí algunas frases, no las leeré todas por cuestiones de tiempo, algunas frases para la discusión futura que encontré en Principios de Psicología. La experiencia es total, pensamiento y sentimiento, cognición y afecto, en forma inseparable. La emoción está presente en todos los trabajos de la mente, dice James.
ningún estado, una vez desaparecido, puede volver y ser idéntico a lo que fue antes. Otra frase que plantea es: la mente es ante todo una corriente que fluye. Esto explica que el hombre no sea un receptor pasivo del mundo, sino un perspectivista. Pues bien, esto sería todo por ahora en esta lectura, en esta exposición, en esta discusión. Y pues si tienen algo que comentar, adelante. Sí, gracias, doctor. ¿Alguna pregunta, algún comentario al doctor Alfredo? Primero que todo, buenas tardes. Sí, sí se escucha, ¿verdad? Sí. ¿Qué tal, doctor Alfredo? Me pareció muy interesante la exposición. Creo que el trabajo de James es muy interesante, aunque muy vasto, ¿no? Ciertamente. A mí hay algunas cosas que me interesan en particular y que creo que a la audiencia en general podría interesarles, ¿no? También me da esa impresión. A mí me parece que James era un naturalista en el sentido de que no buscaba las explicaciones del fenómeno psicológico en causas sobrenaturales, ¿no? Sin embargo, me parece da por ahí muchas alusiones a la mente y un poco a la distinción tal vez entre mente y cuerpo, ¿no? Pero también la relación que hay entre ambas entidades. En ese sentido, no sé a usted qué opinión le merece o qué considera respecto a dónde se posicionaba él respecto al problema mente-cuerpo, ¿no? Es decir, ok. Es interesante. Yo creo que él llega el momento en que tiene que hacer algunas, como decimos en el barrio, algunas maromas, ¿no? Conceptuales para poder ni deshacerse de una posición cartesiana, pero tampoco caer en una cuestión meramente mentalista, cerebralista. Yo creo que el punto de vengarse entre estas dos partes que mencionas, yo al menos en mi lectura lo encontré cuando expone los hábitos. Ahí como que hace un puente entre estas dos partes, ¿no? Entre este naturalismo, en considerar a la fisiología como un aporte fundamental y comenzar a entrar y pisar terrenos como la conciencia, que si bien intenta al menos hacer conceptualizaciones y que queden claras, finalmente es un terreno movedizo y que hasta el día de hoy seguimos intentando salir de esas arenas movedizas y poder plantear algunos procedimientos, inclusive experimentales, para poder dar algunas respuestas más o menos en el orden científico. Yo creo que allí en los hábitos podemos, al menos me refiero a los hábitos como tema de la obra de James. Ahí yo creo que puede funcionar. Y como les decía, también encontré este dato no biográfico, que él finalmente pues, es miembro fundador del Metaphysical Club. Entonces ahí todavía no se puede deshacer de esa parte que menciona, ¿no? Como, a ver, o sea, estoy intentando desde un lenguaje académico científico dar una definición, posiblemente también tener un laboratorio, hacer observaciones experimentales. Pero hay una parte que pues no me deja en paz, ¿no? Y no quiero pensar, o bueno, sí quiero pensar, me imagino cómo serían esas discusiones en ese club, partiendo de fundamentos filosóficos, fisiológicos, pero también metafísicos. Entonces, pero es interesante lo que planteas. Muchas gracias. Bien, doctor, mira, yo quiero hacer una aportación, si me lo permites. Adelante. Precisamente, escuchando tu exposición, también de alguna manera revisando previamente el texto de William James, pues yo lo consideraría como esos aportes monumentales, ¿no? que actualmente carecemos dentro de la psicología. Yo creo que el contexto actual está muy fragmentado, o sea, si revisamos de manera rápida los textos que se publican actualmente,
pues todos son muy particulares, ¿no? Sobre un área muy especializada. Sin embargo, William James intenta hacer, como diría Ramón Shiró, cuando hablaba de Aristóteles, ¿no? Que decías, la obra de Aristóteles es la primera suma filosófica en el mundo clásico. Bueno, para mí creo que William James es también una de las primeras sumas psicológicas cuando él escribe. Y bueno, pensando en esto que comentaba Oscar sobre el problema de la conciencia, pues atinadamente comentas, ¿no? La conciencia todavía es una piedra en el zapato para muchos de nosotros. Desafortunadamente, creo también el contexto social no ayuda mucho. Y cuando llegamos a discutirlo académicamente, también encontramos, ¿no?, un clima de opinión que no favorece avanzar muchas veces a solucionar el problema de la conciencia. Y estamos hablando que se planteó desde finales del siglo XIX, o sea, algunos de los autores clásicos en psicología lo resolvieron de alguna manera. Por ejemplo, si observamos a los conductistas, ¿no?, lo resolvieron simplemente, pues, no teniendo, al menos no dándole un papel preponderante, ¿no?, dentro de las explicaciones psicológicas. Vygotsky, cuando habla del problema de la conciencia, pues también afirma que hay que resolverlo. O sea, él en el texto dice hay que resolverlo. Y para mí William James, al menos como tú dices, en el hábito, creo que establece un punto fundamental, ¿no? No podemos entender la conciencia si no observamos el reflejo de la misma, que es la conducta, que es el hábito y sobre todo el comportamiento con fines adaptativos, que creo que es algo que después se permea a todas las demás escuelas en la psicología americana, que sin William James no las podríamos entender. Por ejemplo, sin William James no podríamos entender la escuela de Chicago, donde está John Dewey. No podríamos entender, en definitiva, el conductismo, no podríamos entender el condicionamiento operante, no podríamos entender el interaccionismo simbólico, por ejemplo, de George Herbert Mead. Entonces, y bueno, tampoco podemos entender aproximaciones actuales, muy probablemente, ¿no?, que ya vienen también desde lo biológico, incluso desde lo neurocientífico. Entonces, creo que también digamos que las aportaciones de James, como otros tantos clásicos, en el contexto actual de la cátedra, de la formación académica, están todavía por descubrirse y algunas otras se han dejado al margen, ¿no? Porque de pronto somos un tanto desmemoriados con la propia historia de la psicología. Y de ahí precisamente la importancia de estar presentando este tipo de exposiciones, ¿no? De alguna forma redescubrir ese antecedente que tenemos, y todavía que hay problemas que se plantearon en su momento, ya casi un siglo o más, y aún tenemos dificultad en resolverlos, ¿no? Aún nos cuesta trabajo tomar la decisión de decir, ¿no?, afuera la conciencia, afuera conceptos como espíritu, ¿no?, afuera conceptos como alma, y empecemos a trabajarlos de otra manera, empecemos incluso a tratar de hacer un campo unificado, vamos, todavía los psicólogos creo que tenemos mucho de medievales, ¿no? Aún todavía no nos sacudimos de eso. Bueno, quería hacer esa aportación, te digo, creo que es en tanto suma, que así la he calificado, a lo mejor ahorita algunos me crucifican, ¿no?, simbólicamente, pero es difícil, ¿no?, abordarla. Creo que cada uno de esos capítulos merecería una exposición aparte. Y como lo estoy planteando de esa manera, me gustaría que en tu lectura, doctor, para ti, ¿cuál sería de esos capítulos
el más importante de la obra de William James de Principios de Psicología. Y si todos son importantes, ¿cuál es el que más te gusta? ¿Cuál es el que tú crees que podría encontrarse, ¿no?, un mejor partido o una mejor contribución al campo de la psicología? Sí, difícil elección. Uno, porque no lo he leído completo. He ido por partes. Y últimamente que me metí con el tema de las emociones, me ha servido mucho. Por ejemplo, la parte introductoria también, de donde rescato la conceptualización de psicología, también yo creo que es muy relevante, y que es los que a mí más me han interesado. Conocer también el concepto, la definición y la discusión que James hace acerca de los hábitos, y de la adaptación. También para mí esos han sido como las secciones más adaptativas. Y sí, yo estoy de acuerdo. Yo no participaría en tu crucifixión, mi estimado Eugenio, porque yo sí considero que la obra de James como dice Ortega y Gasset, es glacialmente sublime. Entonces, a mí me parece que sí, la hiperespecialización, solo abonando un poco a lo que comentabas, la hiperespecialización de nuestras disciplinas también ha provocado que exista o que se esté dando una extinción, pues, de eruditos como lo era este sujeto. Entonces, solo eso para rematar. La verdad que sí ha sido un placer compartir esta lectura con ustedes. Este tipo de lecturas también, al menos a mí, me forzan para también, como les mostraba, ensayar algo, escribirlo y tenerlo ahí como más presente. Y ¿por qué no? Poder difundirlo en algún momento dado. Y si nos da la vida, ¿por qué no proponer un seminario mucho más largo me gustaría esa propuesta, que la pudiésemos hacer, de en cada uno de los capítulos de James, pues poder hacer una discusión mucho más profunda y más amplia. Yo les tomo la palabra y si lo pueden proponer a través de CIDETAC, yo le entro al reto. Así que pues muchas gracias para los que vean este material, espero les guste y pues sigan, ¿no? Que sigamos promoviendo este tipo de lecturas porque son muy relevantes e interesantes. Muchas gracias otra vez. No, pues muchas gracias, doctor. Yo creo que te podemos tomar la palabra aquí en el CIDETAC, siempre somos entusiastas en ese aspecto. Fíjate, imagínate, creo que tendríamos sala llena cuando toquemos el capítulo del hipnotismo, ¿no? O sea, pensando en temas que en su momento, en 1890, que tú nos has dicho, ¿no?, que William James, a veces por la envergadura de la obra, tuvo que estar cancelando o postergar las entregas a su editor. Pues considero que ese tema en su momento, ¿no?, pensando el contexto histórico en el que está escribiendo, pues era uno de los elementos que también se discutían, que también se podían estar discutiendo en términos metodológicos, ¿no? Claro. Pensemos que en Europa está cuajando el psicoanálisis, y que si bien el psicoanálisis no propugna como metodología el hipnotismo, pero tiene el antecedente del mismo, ¿no? Sí, Joseph Breuer, creo que en la Salpêtrière, ¿no?, Libol, en Nancy, tenían esas metodologías que luego Charcot y a su vez ya después vino Breuer con Freud, pudieron haber empezado a ensayar, aunque después se quedaron con la asociación libre, ¿no?, y otras formas no hipnóticas. Pero el hipnotismo todavía es un método que causa, que es muy popular, ¿no?, es místico. Entonces imagínate cuando se aborde ese capítulo, ¿no? Creo que tendríamos la sala llena por el simple hecho de estar tratando el tema de la hipnosis o del hipnotismo, ¿no? O sea, es algo que a propios que se forman en psicología y extraños les llama la atención, y de ahí todavía lo medieval, ¿no?, esa parte medieval que todavía señalaba que tenemos ahí los psicólogos. Pues bueno, pues trataremos de tomarte de la palabra. Yo creo que sería algo muy interesante, ¿no?, a armar un seminario sobre William James y de otros autores, claro que sí.
Por último, pues no sé si alguien más quiera expresar algún comentario, alguna otra pregunta, si no, para cerrar esta exposición. Bueno, creo que ya no habrá más preguntas o comentarios. Ya subiremos en su momento el video. Y bueno,